Hola amigos, buenas tardes. Vamos a dar el inicio al webinar del Centro Médico Docente de la Trinidad del día de hoy. Es un tema bastante interesante. Futuro en la cirugía de columna. Un tema muy actual, un tema donde mucha gente se pregunta ¿a dónde vamos a ir con la cirugía de columna? ¿Qué cosas nos depara el futuro para poder tratar mejor estos problemas, para tener mejores resultados, para tener menos dolor, para tener más capacidad física de hacer las cosas que normalmente hacemos, para poder hacer nuestros deportes, realizar nuestros trabajos? Mucho ha transcurrido en esta especialidad desde que la medicina es medicina. Ya Hipócrates, en la Grecia antigua, tenía unas tablas donde guindaban a las personas para tratar básicamente problemas de fracturas, como vemos aquí. Luego Galeno sigue más o menos lo mismo. Ven aquí una tabla donde hace un brazo de palanca con el paciente acostado para tratar de mejorar las deformidades de columna. Posteriormente, en la medicina árabe, en el periodo preescolástico, básicamente lo mismo, donde había una especie de potro y a los pacientes los estiraban literalmente para enderezar la columna. Y más acá, en la medicina medieval, guiaban a los pacientes y trataban también de tirarlos y de corregir esas deformidades básicamente con fuerza mecánica. En las épocas modernas, Fernstrom, en los 50, ideó el reemplazo del disco intervertebral con unas esferas de acero. Yo diría que ese es el primer disco artificial móvil en la historia documentada. Es más, se dice que el presidente John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos fue operado y le colocaron una de estas esferas de acero. Luego vinieron los famosos tallos de Harrington y Luque, donde se trataba también de corregir las deformidades de columna, pero con un error. Básicamente pensaron solamente en la alineación coronal, ya que en ese momento no había el concepto de la alineación sagital. Luego, en las imágenes ustedes podrán ver placas y tornillos unisegmentarios con cajas intersomáticas aquí en la cervical o cestas intersomáticas, tornillos posteriores facetarios, tornillos en la odontoide para fracturas odontoides que antiguamente constituían un gran problema, ya que el paciente quedaba inmovilizado por meses y meses con una gran incomodidad. Tornillos pediculares cervicales, que a veces se podían mezclar inclusive con sistemas de alambrado cuando hablamos de cervical alta. Aquí vemos la columna torácica, la columna dorsal, placas con tornillos y cestas para el reemplazo de cuerpos vertebrales, y en la columna lumbar los famosos tornillos pediculares que ya mucha gente conoce. Eso es la época actual. Luego aparecen los famosos implantes intersomáticos hechos de gel, supuestamente suave. El gel iba a reemplazar el disco, pero luego con el tiempo se demostró que ese gel se endurecía tanto que parecía una roca y funcionaba casi como la esfera, aquella famosa esfera metálica de acero de Fernstrom en los años 50 y 60. Luego aparecen los discos intersomáticos artificiales que pueden producir o que permiten el movimiento de la vértebra y minimizan el riesgo de lo que se llama la enfermedad degenerativa adyacente, ya que cuando se reemplaza un disco que es móvil por uno rígido, la carga mecánica a la cual está sujeta ese disco es trasladado al disco inmediatamente superior y el disco inmediatamente inferior, lo que produce una cascada en el sentido de la evolución o el desarrollo de la enfermedad degenerativa del disco. Entonces sabemos ya que los avances tecnológicos en los últimos 20 años han revolucionado la cirugía de columna sin lugar a dudas y se han centrado fundamentalmente en implantes, cirugía mínimamente invasiva,
cirugía guiada por imágenes y biomateriales para la fusión ósea. Entonces, el médico está expuesto a una gran pregunta, a una gran duda, a una gran inquietud. ¿Qué podemos hacer para aliviar y tratar a nuestros pacientes con esta patología tan severa, tan incapacitante, que les produce tanta angustia y muchas veces los deprime? ¿Qué nos trae el futuro? ¿Será células madres? Más allá será bioimplantes robotizados o inclusive exoesqueletos que ayuden a movilizar a pacientes parapléjicos o cuadriplégicos. Realmente nadie lo sabe y se está trabajando muy activamente en todas las áreas. Ahora, para saberlo, ¿qué necesitaríamos? ¿El toque divino? ¿Un toque de una iluminación divina? ¿O habrá que utilizar la versión moderna de la bola de cristal, la famosa bola de cristal, que en los tiempos modernos no es más que la tecnología y la ciencia? Aquí tenemos un primer punto en la cirugía de columna, que es la robótica. La robótica se ha utilizado desde hace muchos años con excelentes resultados en cirugía de próstata, por ejemplo. Los urólogos han utilizado esta tecnología. Sin embargo, en la cirugía de columna no es una tecnología muy conocida, muy utilizada. La meta de la cirugía robótica es tener un alto grado de precisión en la cirugía, minimizar el daño a las estructuras neurovasculares adyacentes, facilitar la cirugía y minimizar la radiación tanto para el paciente como para todo el equipo que está atendiendo al paciente. La robótica, sin lugar a dudas, mejora la coordinación, la visualización en 3 dimensiones, disminuye la fatiga del cirujano, especialmente en cirugías largas, prolongadas y laboriosas, permite incisiones más pequeñas, lo que a su vez disminuye las infecciones, produce menos retracción de los tejidos con menor dolor y disminuye, en consecuencia, la estadía postoperatoria. Son utilizados en la colocación de tornillos transpediculares, en la resección de tumores, en vertebroplastias y en bloqueos anestésicos. Hay varios modelos que se utilizan para cirugía espinal. En Venezuela quizás el más conocido es el Da Vinci. Sirve para tumores espinales, odontoidectomías, procedimientos anteriores con gran éxito. El Spine Assist, que es un sistema israelí aprobado por la FDA para la colocación de tornillos pediculares, Rosatam para la colocación de tornillos y el Unitrack de Esculap para también la colocación de tornillos. Hay series y estudios retrospectivos cohortes donde demuestran que la colocación de tornillos tiene mayor precisión cuando utilizamos la robótica si la comparamos con técnicas convencionales y técnicas dirigidas por imagen. Por ejemplo, este estudio de Neurosurgical Focus del 2014 hace una revisión de estos casos. En ese estudio hacen una revisión de 17 estudios, un análisis de 17 estudios que conglomeran a 363 pacientes. ¿Cuál es la conclusión? La precisión es mejor, hay un mejor resultado de las cirugías y hay un menor número de complicaciones. Sin embargo, no todo brilla, no todo lo que parece oro es oro. Hay estudios que concluyen que el uso de robots también puede dar resultados conflictivos. Y a tal efecto les traigo un estudio del Europe Spine Journal del 2016, donde hacen un estudio, una evaluación de la aplicabilidad en un estudio prospectivo de casos, la aplicabilidad de la cirugía con robots. Aquí evalúan también a su vez varios estudios. Hay un estudio retrospectivo de DeVito, donde se evalúan 646 tornillos colocados y evaluados por tomografía axial computarizada postoperatoria, donde se demuestra que el 98,3% de esos tornillos habían sido colocados bien. Otro estudio de Rosser
y colaboradores, Spinal Robotics, es un estudio prospectivo randomizado, reportó un índice de éxito del 99% comparado al 97,5% con técnica de manos libres más radiología y 92% con neuronavegación. Sin embargo, hay un estudio hecho por Ringel en el 2012, Accuracy of Robot Assisted Placement of Lumbar and Sacral Pedicle Screws, donde demostró un resultado inferior de apenas 85% de precisión, comparado con un 93% con técnica de manos libres y radiología. Sin embargo, este estudio tiene sus bemoles. Pudiera ser explicado porque en ese estudio se utilizaron robots miniaturas, no los robots completos que se utilizan, y cánulas muy flexibles, lo que puede haber aumentado el índice de error. La robótica también tiene desventajas. Estas incluyen una necesidad de que el cirujano tenga una mayor experiencia, un costo elevado, un mayor tiempo de entrenamiento y una diferente dinámica en el quirófano al cual todos los participantes deben acostumbrarse. Debido a estos altos costos y al largo entrenamiento necesario, se necesitan investigaciones para sustentar que en realidad resultará en beneficios significativos que justifiquen este costo. En el futuro, estas investigaciones deberían incluir grandes estudios multicéntricos, prospectivos randomizados y controlados con múltiples cirujanos y un sistema de evaluación estandarizado, tal como la tomografía axial computarizada postoperatoria. Me voy a permitir mostrarles un video, me permiten unos minutos, donde podemos ver una cirugía robótica realizada por unos excelentes cirujanos de columna de la India. Aquí vemos un niño preadolescente listo para la cirugía con el área de daño que se logra apreciar en la columna. Vemos los portales de entrada de las cánulas calculados con las costillas a donde se va a hacer la incisión. Esta es la lesión que es revisada en el preoperatorio. Aquí ya vemos las cánulas introducidas y la luz que se ve a través de la caja torácica. Entonces primero se coloca el robot. Se conecta el robot, se conectan los instrumentos y los telescopios para la utilización del robot. Se comienza la cirugía desde una consola, con cirujanos al lado del paciente monitoreando también de que todo esté funcionando adecuadamente. Aquí vemos la parrilla costal con el pulmón en la parte inferior y vemos la zona de la lesión. Con esta aguja sacan el pus de la lesión porque es una lesión con tejido necrótico, tejido muerto y pus. Siendo la India, lo primero que habría que sospechar un mal de POT o tuberculosis en la columna. Aspiran el pus. Luego resecan el tejido dañado, el tejido necrótico. Todo dirigido por la consola, por el cirujano. Recuerden, el robot no hace la cirugía. El robot facilita la cirugía al cirujano, disminuyéndole el cansancio y disminuyéndole el temblor, y siendo más preciso con una visión en 3 dimensiones, no así como se hace la endoscopia, donde solamente es 2D, en 2 dimensiones. Aquí se están resecando fragmentos de hueso de la lesión. Vimos parte de monitoreo durante el procedimiento in vivo, en tiempo real. Y aquí tenemos el niño en el postoperatorio apenas una semana después de una cirugía torácica, que no sería tan grande, tan dolorosa y tan incapacitante, y sin embargo el niño aquí está caminando
prácticamente sin dolor. Esa es una de las grandes ventajas que la cirugía robótica nos permite. Como le dije anteriormente, son incisiones más pequeñas, más controladas, menos retracción de tejidos, menos dolor, una evolución postoperatoria mucho más rápida y menor incidencia de infecciones. Ahora vamos a hablar de otro punto bien interesante, que es la impresión 3D. Sin lugar, continuemos. La impresión 3D. Ese es otro aspecto interesante para la cirugía de columna, muy prometedor. Sin lugar a dudas que el costo cada vez menor de las impresoras en 3D ha hecho posible que se fabriquen modelos anatómicos, implantes, tejidos, órganos y para la administración de medicamentos. En cirugía craneal y en cirugía espinal, los modelos neuroanatómicos impresos en 3 dimensiones son muy útiles, ya que le dan al cirujano una representación precisa de los nervios craneales, de los vasos sanguíneos, de la arquitectura craneal y su contenido y sus relaciones, lo cual a veces es difícil de interpretar utilizando modelos imagenológicos en 2D. Estos modelos le ayudan al cirujano a planificar y a practicar técnicas y abordajes quirúrgicos en casos complejos y complicados, los cuales no son muy frecuentes. Por lo tanto, esta tecnología facilitará el tratamiento de los pacientes, disminuirá el tiempo quirúrgico, disminuirá el número de complicaciones postoperatorias, así como mejorará la evolución y disminuirá la estadía intrahospitalaria de los pacientes. Aquí hay un estudio del Journal of Neurosurgical Spine del 2017, donde hacen una evaluación de la impresión de implantes en 3D específicos, hechos a la medida para los pacientes. Tenemos una paciente femenina, una pseudoartrosis en el E5-S1, y los tornillos en S1 están sueltos, produciendo una compresión severa de la raíz L5. Aquí vemos la impresión en modelo 3D de la columna de la paciente. Luego, a continuación, se hizo la impresión en 3D del implante. Se hizo la correlación del modelo anatómico de la columna con el implante, a ver si coincidía. Se opera a la paciente y luego se le hizo un control con tomografía axial computarizada, donde se demostró la adecuada, la correcta colocación de los tornillos de todos y específicamente los tornillos de S1 que estaban sueltos previamente. Otro caso, un paciente masculino de 63 años con mucho dolor cervical irradiado a ambos hombros, un diagnóstico de un tumor llamado cordoma en C1 y C2, en la primera y la segunda vértebras cervicales. Se hace un estudio en computadora del implante que se le va a colocar, porque tiene que ser a la medida debido a la complejidad del caso. Se hace su modelo anatómico, idéntico a su columna, y se fabrica su implante de acuerdo a su columna, hecho a la medida. Y esta es la imagen postoperatoria del paciente operado. Otro aspecto interesante en la cirugía de columna, que son los materiales osteobiológicos y los biomateriales utilizados. Sin lugar a duda, los materiales osteobiológicos han evolucionado mucho en el último siglo. Después del desarrollo de los factores de crecimiento,
de los aloinjertos y de las células madres. Las indicaciones para el uso de estos materiales biológicos nuevos se está expandiendo cada vez más a medida que el mecanismo de cada uno es mejor estudiado y entendido. Y con el desarrollo de la nanotecnología y de la tecnología celular, cada vez hay más aplicaciones prácticas. Hay muchos materiales que han sido utilizados. El PIC, por ejemplo, que es poliéter-éter-cetona, un plástico que se utiliza para reemplazo de discos intersomáticos. El titanio, el tantalium, que son metales muy fuertes, muy resistentes, pero también biocompatibles, así como las proteínas morfogenéticas óseas para el crecimiento del hueso para una mejor fusión ósea en el postoperatorio. Sin embargo, sin lugar a dudas, yo diría que lo que parece ser la estrella del futuro de estas cirugías son las células madre. Las células madre mesenquimales, que son células pluripotenciales con capacidad para diferenciarse en osteoblastos, lo cual mejorará significativamente la fusión ósea en este tipo de cirugía. Y las células madre, células pluripotenciales que pueden sobrevivir en y aumentar la matriz de proteoglicanos, que es uno de los tejidos más importantes del cual está hecho el disco intervertebral, lo cual a su vez podría permitir una terapia celular en la enfermedad de discos degenerativos. Pudiera ser que se inyecten células madres en el disco y el disco se recupere solo, simplemente con la utilización de estas células madres. Hay ciertos portadores de factores de crecimiento y de células, como son los ya conocidos injerto óseo autógeno, la matriz ósea desmineralizada, el colágeno, las cerámicas, el ácido poliláctico, pero definitivamente su rendimiento es poco predecible. Por eso se han desarrollado también biomateriales híbridos que están integrados con una base de colágeno bioabsorbible junto con nanofibras supramoleculares, un poquito más grandes que las moléculas, llamados péptidos anfífilos. El uso de estos biomateriales a nanoescala, que son los péptidos anfífilos, que son los biomateriales híbridos, aumentan la capacidad de producir interacciones moleculares entre factores de crecimiento, células y materiales sintéticos, produciendo mejores resultados. Ahora, este tema es otro tema también bien interesante. Parece ser muy prometedor. Los biomateriales flexibles ultra fuertes, que es el desarrollo de los hidrogeles, una base de tecnología en tejidos. Son vehículos para la administración de medicamentos y constituyen un material que soportan tejidos llamado matriz extracelular. Habitualmente los polímeros son ricos en agua, son muy débiles y se rompen fácilmente, comparados con materiales biológicos resilientes como son el cartílago o la goma natural. Sin embargo, hay un hidrogel de reciente desarrollo muy fuerte, altamente biocompatible, desarrollado en el Instituto Wyss. Wyss es un millonario filántropo suizo que ha dedicado su vida a utilizar sus recursos para mejorar la salud de los pacientes. Él se hizo un joint venture en conjunto con investigadores de Harvard para el desarrollo de este hidrogel, que tiene una flexibilidad, una memoria de forma y una resistencia sin antecedentes. Tiene una excepcional propiedad de disipar energía como si fuera un adhesivo fuerte, flexible. Es capaz de producir una unión in situ y duradera de tejidos biológicos sin ninguno de los efectos tóxicos de los adhesivos médicos usados actualmente y que además
permiten el crecimiento celular. Se llama Tough Gel, gel fuerte. Este hidrogel es tan fuerte que en una forma tan delgada como una moneda puede hacer rebotar una esfera de acero soltada desde más de 2,5 metros de altura sin romperse. Puede ser utilizado para reparar heridas de tejidos suaves, tales como hernias y piel, como por ejemplo en pacientes quemados, lo cual hasta ahora tenía opciones limitadas de tratamiento. Ya que tiene memoria de forma, si lo utilizamos con impresión de 3D, podría ser utilizado para reemplazar o reparar cartílagos, meniscos y hasta discos intervertebrales. Tough Gel. Me permito nuevamente unos minutos para presentar un video. Sin lugar a dudas que el ser humano está formado en mayor parte por agua. Entonces, es una gran ventaja utilizar un material rico en agua, pero que tenga la resistencia, la fuerza de mantenerse. Dicen que lograron utilizar un material fuerte, pero con agua. Un hidrogel, fíjense cómo cae la bola de acero. Esto es igual de delgado que una moneda y recupera su forma. Recupera por la capacidad de resistencia y memoria, tiene una gran capacidad de aguante. Y se puede trabajar en él porque tiene memoria. Su propiedad de capacidad de absorber líquido y su memoria. Ahí ven cómo se utiliza. Mire cómo el bisturí no lo corta. Puedes pasar una sutura a través de él y no se rompe. Tiene posibilidades infinitas. Ahora, si podemos fabricarlo, por ejemplo, en pacientes quemados, cubrirlo para que la piel se recupere e inclusive administrar medicamentos a través de él para que la piel no se infecte y se recupere más rápido, para reemplazar meniscos, para reemplazar discos intervertebrales. Realmente tiene muchas utilidades. Aquí vemos cómo se está haciendo una impresión 3D de ese Tough Gel para utilizarlo en diferentes cosas. De tal manera que pudiéramos utilizarlo meniscos de rodillas, como dije anteriormente, discos intervertebrales, permitiría el crecimiento inclusive de células dentro de este hidrogel que a la larga pudieran reemplazarlo, pero con un tejido sano. Muy interesante lo que se hace. Es algo que está desarrollando el Instituto Wyss junto con Harvard, su Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Seguimos con nuestra conferencia. Este es otro tema que a mí me produce una gran pasión. Llegaremos a tener la capacidad de movilizar implantes, ya sea de miembros, implantes de columna, utilizando ondas cerebrales. Tan importante es para personas que no se pueden mover o hablar. Las opciones de comunicarse o desplazarse. Actualmente estas posibilidades son prohibitivamente costosas, inalcanzables e incluso inefectivas. Hay una compañía en Nueva Zelanda que se llama FatWire, desarrolló una tecnología de software llamado Nose, que utiliza una tecnología de sensor cerebral, una interfase cerebro-computador que permite a personas con incapacidad física comunicarse con una computadora. Este software Nose trabaja con una sencilla banda craneal que registra la actividad cerebral y le permite a esta persona discapacitada comunicarse con una computadora o con cualquier dispositivo móvil, tal como un celular o una silla de ruedas.
Y este software también tiene la capacidad de enseñarle al usuario cómo controlar sus patrones de pensamiento. Posibilidades infinitas. Cualquier aplicación o programa de computadora puede ser controlado utilizando el Nous, permitiendo a la persona conversar a través de una computadora, movilizar una silla de ruedas, movilizar inclusive un implante esquelético o vertebral, e incluso pudiera llegar a manejar un automóvil. La meta de ThoughtWire es social, para que esta tecnología sea accesible a todos. Me permito nuevamente hacer un video para hacerlo más gráfico. Video es un poquito viejito, pero yo creo que es suficiente para explicar. Miles de neozelandeses y más de 6 millones de personas en el mundo no se pueden comunicar debido a incapacidades físicas. Está el doctor Pao, que es un mecatrónico, está la doctora Taherian, que es una psicóloga de investigación, que ayudaron a desarrollar. Son pacientes que están atrapados dentro de su cuerpo, frustrados, incapacidad de comunicarse con sus seres queridos o de cualquier otra manera, de demostrar sus sentimientos. Pero se podrá cambiar esto. Por eso esta gente desarrolló Nous, la pequeña banda que se utiliza en la cabeza para leer su actividad cerebral, y eso permitirá movilizar muchas cosas y utilizarlo en funciones adecuadas. Puedes utilizar una computadora ¿para qué? Para correo electrónico, para movilizar silla de ruedas, implantes. Aquí vemos cómo esta persona, que es otro de los fundadores, está moviendo el carrito con su mente. Vemos cómo se le coloca la banda a los incapacitados, lee la onda cerebral y ellos pueden comunicarse a través de la computadora lo que están pensando o lo que quisieran hacer. Sus posibilidades, como dije anteriormente, infinitas. Ayudaría a tanta gente incapacitada para movilizarse. Inclusive pudiera ayudar a movilizar en el futuro implantes espinales solamente con el pensamiento. Con su permiso, cierro el video nuevamente. Continuamos con nuestra presentación. Y yo tuve el honor de poner un pequeñito grano de arena en el desarrollo de este sistema. Ahí estoy yo movilizando el carrito con mi banda craneal y mis ondas cerebrales. Y los dos fundadores de esta compañía. Es realmente emocionante lo que se podrá lograr con esto en el futuro. Entonces, en definitiva, perdón, el futuro en la cirugía de columna está determinado por la necesidad. Sin lugar a dudas, la necesidad es la madre de las inventivas, la imaginación, la constancia, porque esto requiere mucha constancia, mucha dedicación, mucha determinación para llevar a cabo todos estos progresos y sin lugar a duda una gran inversión de capital. Todo junto al desarrollo de la tecnología. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención. Ahora estamos abiertos a la sesión de preguntas. Mayra, que se escucha preguntar problema. Mi pregunta, estoy aquí en la audiencia. ¿Qué experiencia has tenido tú con lo de células madres aquí en Venezuela? Porque tengo entendido que el INI tiene tiempo, ¿no?, trabajando con el cultivo de un tipo de células madres, pero sobre todo para cantidad. ¿Se está viendo lo que te preguntan? Sí. Ok, fíjate, en Venezuela, lamentablemente, la experiencia en células madres es un poquito irregular. Hay muchas personas que están utilizando células madres o dicen que están utilizando células madres, pero no están cumpliendo
con los protocolos necesarios e indispensables que un procedimiento tan importante necesita. Porque ¿qué es una célula madre? Es una célula que puede transformarse en diferentes cosas. Entonces necesita la dirección para decir, tú te vas a transformar en hueso, tú te vas a transformar en disco, tú te vas a transformar en piel, pero así como se puede transformar en tejidos normales, una célula madre también se puede transformar en cáncer. Entonces se requiere realmente un estudio minucioso, unos controles muy estrictos para que esto no pueda suceder. El IBIC, sin lugar a dudas, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, tiene ya algún tiempo trabajando en esta área de una manera seria, de una manera programada, y han logrado desarrollar la diferenciación de células madres básicamente en osteoblastos, en fabricación de hueso, y tienen algunos pacientes operados, complicados, donde hubo infecciones de hueso, pérdida de gran sustancia, donde inclusive colocaron placas, tornillos, injertos autólogos, cerámicas, de todo tipo, y no hubo consolidación del hueso, y ellos, con esas células madres, lograron fabricar este hueso, que el hueso se estimulara y el paciente pudiera evolucionar adecuadamente. Eso también tiene sus bemoles, porque el hueso crece de manera no controlada. Si es un hueso largo, como una tibia, que crece un poquito más de la cuenta, pues no va a pasar nada. Simplemente va a haber un bultito, que de repente se va a ver un poquito feíto, pero no va a traer trastornos en la mecánica del movimiento. Ahora, si colocamos células madres sin control de crecimiento en la columna, en un postoperatorio, donde hay hecho una laminectomía, donde la duramadre y la médula quedan expuestos, y este hueso crece más allá de la cuenta, y resulta que la cirugía que hicimos fue para descomprimir la médula y luego colocar las células madres para fusionarla, para que no estuviese inestable, y este hueso que estamos colocando con las células madres crece de manera indiscriminada, va a terminar peor que lo que estaba antes, porque este hueso creciendo de manera indiscriminada va a comprimir la médula y se va a tener que operar el paciente nuevamente para descomprimirlo de una manera casi que urgente, con una lesión quizás severa. Entonces, lo de la célula madre, yo diría que sí, hay sitios muy serios en el mundo donde se está estudiando, y en Venezuela es el IBIC, y ustedes, queridos escuchas, deberían dedicarse, si tienen alguna angustia, a preguntar a los investigadores que están en el IBIC, que les den respuestas ciertas, concretas, que no haya un boom que no está bien sustentado sobre las células madre. Sin lugar a duda llegará un momento que se podrán utilizar para muchas cosas, pero todavía no hemos llegado al momento. Y eso no llevará, que aspiran médula ósea, todo, pero no es de difusión, pero que aspiran médula ósea y se las infiltran en sitios, en fracturas, pues, que no han consolidado. ¿Tiene alguna utilidad? Como plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Por ejemplo, claro, si tú mezclas la médula ósea, porque realmente es médula ósea, hay células madres osteogénicas ahí, con hueso autólogo, la probabilidad de que haya una fusión, una mejor fusión, aumenta, sí, sin lugar a dudas. Pero es una matriz ósea compleja, no es solamente puras células madres. Y lo que es plasma rico en plaquetas, que yo personalmente utilicé en una época, vi que estadísticamente no había diferencia entre utilizarlo y no utilizarlo. La diferencia estadística era en el costo, era mucho más costoso utilizarlo. Claro, este es un tema complejo, un tema de mucha controversia, y que sería quizás interesante hacer una mesa redonda al respecto. No se escucha bien. Bueno, no sé. ¿Quién debe operar la columna? ¿Traumatólogo, neurocirujano o los dos juntos? Es una pregunta
cauciosa. Sin embargo, cuando yo comencé te voy a hablar ya a título personal, porque no a título institucional. Mi experiencia es muy personal, no institucional, ¿ok? Esto es una cosa muy personal. Cuando yo comencé a hacer cirugía de columna, que fue ya hace ya bastantes años, había una división muy marcada entre traumatólogos y neurocirujanos en Venezuela. Inclusive había peleas y no se podían entender. Cuando empecé a viajar y a conocer otros sitios donde había la coordinación de neurocirujanos con traumatólogos, dando conferencias, dando charlas, dando cursos de cirugía de columna, que inclusive hasta China, India, Corea del Sur, Suiza, me di cuenta que esa no era la vía y traté en su momento de unir traumatólogos con neurocirujanos y se logró en gran medida. Y muchos neurocirujanos y traumatólogos empezaron a trabajar juntos. Ahora, sin lugar a dudas, si el neurocirujano tiene una sólida formación en cirugía de columna o si el traumatólogo tiene una sólida formación en columna, los dos pueden operar columna, sin lugar a dudas, pero tienen que estar formados, como todo. ¿Cuál es el futuro de este tipo de cirugía que tú mencionaste, de los implantes 3D, de los modelos 3D, de la cirugía robótica? También hablaste de algo más futurista que son los hair de alta resistencia. ¿Y cuál es el futuro para países como el nuestro? ¿Qué debe hacerse para no quedarnos tan rezagados en estos avances que estén ocurriendo, aunque estemos aquí sin internet, sin luz, sin agua? Mira, sin lugar a dudas, todos estos avances requieren inversión. Todo lo que es tecnología nueva, todo lo que es avance científico, requiere mucho dinero. Yo diría también, esta respuesta es muy personal, no es institucional. Yo diría que la mejor forma de lograr que eso se llevara a cabo sería una relación, una interacción muy íntima, muy honesta entre gobierno e industria privada. Porque en casi todos estos países muy desarrollados, el gobierno y la industria privada y las universidades, que son las originadoras de conocimiento, están muy interrelacionados y gracias a esa unión de estas instituciones y gobiernos se ha logrado desarrollar todo lo que se ha logrado desarrollar en el mundo. Cosa que en Venezuela ha faltado realmente, una unión intensa entre capital privado, gobierno y universidades. Yo creo que esa sería la solución definitiva para poder lograr esos avances que son el futuro, sí, pero en muchos otros países ese futuro ya es el presente. Fíjense, vieron el video que presenté de los cirujanos en la India. Uno dirá, bueno, ok, la India no es un país tan desarrollado como decir Estados Unidos, Suiza, Rusia, Japón, pero lo están utilizando y pudiéramos estarlo utilizando aquí para columna, que no se puede, porque ya sabemos que en próstata se utiliza y sin embargo estamos retrasados en la tecnología robótica para próstata. Nos quedamos generaciones atrás porque es como una computadora, diferentes generaciones que van avanzando y estamos atrás. Marla, me pareció muy interesante, un poco entrecortada, me perdí información. Entonces, usted está hablando del dispositivo NUS, o la palabra en francés. De ese NUS. Ese dispositivo activa la parte motora, ¿cierto? ¿Hasta qué punto son tangibles los logros y qué porcentaje de personas llega o llegará a corto plazo, me imagino, que sale ese dispositivo? Sí, ese es un dispositivo que está en franco desarrollo. Realmente no es un dispositivo como tal, es un programa, es un software. Con ese software se pone la banda craneal, esa banda craneal interpreta las ondas cerebrales y lo traduce con algoritmos matemáticos muy complejos que yo desconozco. Lo lleva a una computadora y la computadora hace que ciertos dispositivos se puedan mover. De hecho, un carrito control remoto actualmente lo puedes parar, lo puedes cruzar a la izquierda, lo puedes cruzar a la derecha, lo puedes continuar simplemente con eso. Y está el desarrollo de que, bueno, llegará el momento que pudieras utilizar una silla de ruedas,
puedas hablar a través de la computadora, pudieras utilizar un miembro biónico movilizando con las ondas cerebrales, quizás hasta manejar un carro o un implante de columna que te permita movilizar a un paciente parapléjico. Todo eso está sobre el tapete, todo eso es posible. Claro, todo depende del desarrollo de la tecnología a corto, mediano y largo plazo, pero está avanzando realmente rápidamente. Yo calculo que en cuestiones quizás de 5 años ya ese software está totalmente desarrollado y pudiera utilizarse para muchas cosas. Para los que oyen entrecortado, van a poder ver esto sin entrecortarse por la página YouTube del Centro Médico Docente de la Trinidad, que luego le haremos saber cuál es para que puedan disfrutar de toda la conferencia. Bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. Quiero que sepan, el Centro Médico Docente de la Trinidad, la palabra lo dice, docente. Desde su inicio fue concebido como un centro de enseñanza de calidad, de altura, de tecnología, de los últimos avances. Y el Centro Médico Docente está haciendo un gran esfuerzo para poder transmitir esta información, transmitir esta enseñanza a la población venezolana que tanto lo necesita. A tal efecto fue diseñado uno de estas herramientas, el webinar. Pueden sacar el provecho de él en la página del YouTube del Centro Médico Docente y personalmente les doy muchas gracias por su atención.